A continuación, toca el turno al contador público certificado Rolando Silva Briceño. Él es nuestro vicepresidente de apoyo a federadas y tocará el tema del nuevo derecho de las mujeres a heredar el acceso a una pensión del IMSS o ISSSTE y el endurecimiento de las reglas en la prestación de servicios especializados, el famoso portal del REPSE. Adelante, Rolando, gracias. Gracias, mi señor Rodolfo, muy amable. Gracias, Héctor, presidenta. Un gusto, como siempre. Buenas tardes a quienes nos, días, ¿no? Pero estamos en, buenos días a quienes nos acompañan, ¿no? De forma presencial, que siempre es más ameno, y en línea, ¿no? Que a veces resulta efectivo. Dos noticias queremos compartir con ustedes en este sentido. Una que parece buena, ¿no? Y una que debería de ser buena, pero sin lugar a dudas nos va a traer algunas complicaciones. Comencemos con las buenas noticias. Hace algunos días, en el mes de enero, se publica un decreto, ¿no? Se publica un decreto que modifica de una manera trascendente la ley del Seguro Social y la ley del ISSSTE. ¿Qué modifica? Y aquí es cuando tendríamos que hacer una reflexión, y creo que es inevitable preguntarnos cómo es que estamos funcionando de otra manera. Lo que se hace con un ánimo de, pues, plasmar, ¿no? Plasmar una ley laboral con un tema más vinculado con una óptica de género, con un tema de paridad, es igualar los derechos que tenían los trabajadores hombres al momento de pensionarse o al momento de fallecer siendo pensionados. ¿De qué va esto en términos muy someros? Cuando un hombre fallece, un hombre inscrito del Seguro Social, una persona trabajadora, un hombre fallece por a lo mejor un tema de riesgo de trabajo, ¿no? Como consecuencia de la actividad a la que está contratado, o bien un tema que no tiene que ver, se genera una pensión, hay una prestación para él, ¿no? Puede haber una pensión por un grado de incapacidad de distintos porcentajes, por un grado de invalidez. Cuando esta persona, este pensionado, fallece, es prácticamente de forma automática que quien fungía como su esposa o concubina, incluso hay datos bien específicos sobre el procedimiento para determinar cada una de estas figuras, en automático se heredaba. Y aquí quiero hacer la aclaración que no es técnicamente que se esté heredando, ¿no? No es un dinero que cambie de propietario, sino es más bien que se genera el derecho para que los deudos tengan acceso a una pensión. Las mujeres trabajadoras podían morir con una alta posibilidad de que sus viudos, sus concubinos, no recibieran este beneficio. Y no por una mala práctica, sino porque una ley así lo respaldaba, y justamente lo tenemos actualmente, la del Seguro Social. Este decreto se dan 6 meses, 180 días para que entre en vigor. Hay que hacer cambios importantes, ¿no? Se van a dar más pensiones. Los viudos de las trabajadoras, los viudos de las pensionadas van a tener derecho a pensiones que antes no tenían. Esto, por supuesto, que es una buena noticia. Y de la mano con esto se incluye, y algo que nos parece que era necesario, aunque habrá que trabajar ahora en la aplicación, ¿no? Y nos quedamos con un tema de guarderías que ahorita les comento. Se incluyen dentro de las definiciones de la propia ley, pues obviamente un tema más incluyente. No hablamos de trabajadoras, de trabajadores, y hablamos ahora de una unión civil, que son estas uniones civiles que son matrimonios, no entre personas del mismo sexo, que por ser un tema civil aún están reguladas por los estados. Sin embargo, en esta ley, que tiene un nivel federal en ambos casos, bueno, pues lo que podemos ver es que se reconocen, ya no se reconoce a la pareja, sea cual sea la decisión. Esto es bien importante porque es un paso hacia dejar de asignar roles por género, ¿no? ¿Por qué sucedía esto? ¿Por qué el viudo no podía heredar la pensión de una mujer trabajadora o de una mujer pensionada? Podríamos pensar que a lo mejor era en detrimento de sus derechos a un pobre trabajador, ¿no? No va a heredar, pobre viudo no va a heredar. Si somos un poco más analíticos, vamos a llegar a la conclusión de que lo que teníamos era una inexistente percepción, prácticamente, pues, la falta de reconocimiento, ¿no? A los derechos de una mujer, porque no tenía asignado el rol de ser la proveedora, ¿no? Entonces, nuestra ley así funcionaba, así ha funcionado por muchas décadas, donde pues se percibe prácticamente como una excepción. Bueno, será decisión de cada quien, pero por lo que no podemos, con lo que no podemos seguir transitando es con que estas asignaciones de roles por género vengan desde la ley.
¿no? Vengan desde el ayer y entonces se convierte en algo que es obligatorio. A favor siempre, ¿no? De estos temas de la inclusión como parejas, como beneficiarios, a quien resulte de una unión civil, a quien resulte de un concubinato, sea hombre o mujer, de una forma distinta. Se adecua también ese tema del servicio de guarderías que tiene que ver con esto, pero ya había habido una modificación hace algún tiempo. Ahora se incluye como concepto, pues, que las guarderías es el servicio que se da a los padres y las madres trabajadoras. Los padres trabajadores no podían ir y dejar a sus hijos en la guardería. ¿Por qué? Porque pues, se suponía que ellos estaban trabajando. Llama la atención en esta modificación, y aquí pues es más un dato podría resultar técnico, pero en esta modificación se incluyó también un cambio en lo que tiene que ver con la ayuda de matrimonio. Los trabajadores tienen derecho a hacer un retiro de sus fondos de ahorro para el retiro, del saldo que tienen en la FORE, que consistía en originalmente 30 salarios mínimos. En el 2020 se modifica UMA, ¿no? En atención a este decreto constitucional, y justo en este regresa a salarios mínimos. Entonces podemos ver podemos ver ahora sí de manera clara cómo hay una selección, cómo en este caso la autoridad, o bueno, el Poder Legislativo sí hace un análisis para decidir seguir o no utilizando salarios mínimos. O sea, estaban salarios mínimos antes de la modificación, se modifica a UMAS en el 2020, o sea, prácticamente se corrige, y ahora se regresa a salarios mínimos. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que los trabajadores tendrán derecho a hacer un retiro por 90 días de salario mínimo. No de UMA, aquí se habla del salario mínimo general, no hay el efecto con el salario mínimo fronterizo. Llama la atención que en esa misma disposición, en donde se señalaba que estos fondos se tendrían que retirar de la cuota social, que es lo que da el gobierno, ¿no? Para cesantía en edad avanzada y vejez, o sea, la parte que aporta el gobierno, dice, bueno, pues quienes la reciban, dependiendo del salario, se recibe o no, quienes la reciban, de ahí se va a descontar, quienes no la reciban, bueno, pues de las aportaciones patronales. Ya no está la parte de aportaciones patronales, y entonces podríamos, ¿no? De una interpretación, pues no armónica, ¿no? Sino muy literal, entender que bajo alguna circunstancia quienes no alcancen cuota social, que es cualquier persona que gane más de 4 UMAS, que tenga como salario más de 4 UMAS, podría haber mermado su derecho, ¿no? A hacer un retiro por este concepto. Entonces, pues no querría concluir que 2 pasos para adelante y uno para atrás, ¿no? Debe ser algún tema técnico y valdrá la pena que se haga la aclaración, ¿no? Bueno, esas son las buenas, ¿no? Esas son las buenas. Por otro lado, vemos publicado recientemente también una modificación a este acuerdo, ¿no? Que conocemos como REPSE, ¿no? Las disposiciones generales para el REPSE, que tenían el propósito de decirnos cómo registrarnos, ¿no? Y ahora se están convirtiendo pues en una normativa amplia. Aquí el mensaje es que claramente ahí se robustece todo el aparato con el que se hacen inspecciones laborales. Habrá que estar atentos. Viene de la mano, hace algunos meses hablábamos de una reforma importante del Reglamento General de Inspecciones, ¿no? De inspecciones laborales e imposición de sanciones. Entonces vemos cómo se van moviendo las piezas para tener un modelo de vigilancia laboral que, pues por supuesto, que busca el bienestar de los trabajadores, ¿no? Temas de seguridad y salud, pero que también se va a convertir en un tema de fiscalización. Ahora, cuando se inicie una revisión y esta tenga como enfoque el REPSE, ¿no? Las empresas que prestan servicios especializados, dentro de esta revisión también se va a considerar como un causal para la cancelación del registro que los trabajadores no estén correctamente afiliados al Seguro Social, o incluso que el salario base de cotización sea menor. Quiere decir que los subcontratistas que subdeclaren al Seguro Social o que no afilien a los trabajadores debiendo hacerlo, están poniendo en riesgo su registro antes de que se modifique. O sea, antes de que la propia autoridad, que sería el Seguro Social, genere un crédito, el propio inspector del trabajo va a poder determinar si hay o no una violación en este sentido. Es de poner atención. Parece que la tendencia con este ejercicio es involucrar más al beneficiario del servicio, quien recibe al cliente, al contratante, que por lo general pues, contratas para generarte menos preocupaciones. Ahora tendrán que estar alertas con este tema, porque las revisiones van a surtir efectos también para ellos. Incluso cuando alguien solicite, un REPSE solicite registrarse en este padrón,
que acuérdense que se vence cada 3 años, ¿no? Entonces vamos a tener una nueva oleada de REPSES, van a poder solicitar información de distintas entidades públicas y también de los clientes, también de los beneficiarios. Y ahí traemos un tema mancomunado con Seguro Social, Infonavit y los reportes que se tienen que estar haciendo. Y subrayar que la obligación de tener un contrato formalizado por escrito que incluya número aproximado de trabajadores y de acuerdo a esas disposiciones, incluso el folio del REPSE, es obligación de ambas partes, contratante y contratista, y que la multa, ¿no? La multa por no cumplir con esta disposición puede llegar a casi 5 millones de pesos, también para el contratante. Entonces, creo que se tendrá que incluir dentro de los procesos, ¿no? De control interno de los patrones y sobre todo de quien tienen un alto número, ¿no? Un alto volumen de proveedores calificados como de servicios especializados. Bueno, pues alguna rama y algún efecto de control que pueda validar esto de inmediato. Yo subrayaría el tema del contrato porque es frecuente que no se cuente con él, que se haya omitido esta obligación o que se tenga uno con fecha distinta. Recordemos que si es el mismo servicio que el que se está prestando antes y después de la reforma, muy probablemente estaremos hablando de una actividad que podría considerarse como ilegal. Entonces, actualizar los contratos es un tema importante. Aspectos que se habían dejado, ¿no? Y que creo que se fueron quedando en el olvido, como la obligación de que los trabajadores estando en instalaciones de un tercero, del contratante en este caso, tienen que estar visiblemente identificados. O sea, estamos hablando al menos de un gafete, ¿no? De un gafete, de algún uniforme, visiblemente identificados. De tal suerte que si en una inspección, ¿no? En una inspección laboral llegara este inspector del trabajo ahora con más facultades y encontrara que hay personal puesto a disposición y que no fuera fácilmente identificable, claramente identificable, estaríamos ante una sanción y se podría en peligro el tema REPSE con todo lo que esto, los efectos que esto puede tener, ¿no? Que hay de la mano con un aspecto fiscal importante, ¿no? Sabemos que quien presta sus servicios sin tener el registro actualizado, el registro activo, pues bueno, va a perderlo, más bien quien lo debería de estar pagando, pues estaría perdiendo los efectos de deducción y acreditamiento, que sabemos que por eso no hay que. Y en términos muy generales, hay un tanto más detalle en el boletín, sería la nota. Muchas gracias, como siempre.